grabar, como siempre. Ahora sí. Listo. Entonces ya estamos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas noches sería mejor. Ya. Ok, muy bien. ¿Estamos todos? Perfecto. Entonces comenzamos un poquito a revisar lo que es el multilingüismo, ¿correcto? Cuando uno escucha multilingüismo, en realidad le parece un término un poco extraño, ¿no? O sea, ¿qué nos quiere decir el profesor con multilingüismo? Pues en ese caso, bueno, si lo tomamos literalmente, multi son varias y lingüismo es lengua. Entonces, estamos hablando de varias lenguas, ¿correcto? Pero vamos un poquito a empezar a entender el término para poder, en este caso, entender toda la clase. Dice, ¿qué diferencias encuentras en la forma de hablar de los niños y la forma que tú hablas? Ya. A ver, pueden haber muchas diferencias, ¿correcto? Pueden haber muchas diferencias. Ya, en este caso puede ser en la forma en que uno puede expresar la R o la doble L, ¿ok? Hay diferentes formas de hablar, como hemos dicho, ¿no? El habla se expresa de acuerdo al individuo. ¿De qué parte del Perú son los niños en la imagen? En este caso son de la selva. Ellos dicen Amachincaresh, ¿no? Que es en este caso un lenguaje amazónico. Entonces, los niños y tú hablan diferentes lenguas y dichas lenguas pertenecen al territorio del Perú. A esto se le llama multilingüismo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una idea de que en el Perú hablamos diferentes lenguas. ¿Ok? Entonces, el multilingüismo es la existencia de varios idiomas que se hablan en un mismo país o región geográfica. Por eso se dice que el Perú, nuestro país, es un país multilingüe, ¿correcto? Porque se hablan varias lenguas. ¿Pero qué? Por eso, ¿no todos hablan castellano? No. Ya, no. ¿Cómo se dividen en este caso las lenguas aquí en el Perú? Tenemos las lenguas amerindias, llamadas también nativas o vernáculas. Son lenguas que existen aquí en el Perú antes de la llegada de los españoles. Las lenguas amerindias comprenden los idiomas que se hablan tanto en la región andina como en la región quechua, ¿no? En este caso, en la región andina se habla el quechua, el jacaru y el cauqui. Y en el caso de la zona selvática, tenemos lenguas como la yánica, el yanesha, el aguaruna, el chipibo-conibo, el cocama, el cocamilla, entre otros. O sea, son una cantidad enorme de lenguas. Lenguas no amerindias. Son lenguas que ingresaron al Perú después de la llegada de los españoles, aproximadamente en el siglo XVI. Las lenguas no amerindias comprenden lenguas como el español, que es la lengua que más se habla en el Perú, también el inglés, el francés, entre otros, ¿no? Causas del multilingüismo, ¿ok? Podemos en este caso, son diversas las razones por las cuales aparece este fenómeno. Podemos clasificarla en dos grupos. Causas lingüísticas, la dialectización y fragmentación de lenguas. Esos procesos se manifiestan cuando, al acentuarse las diferencias gramaticales entre los dialectos de la zona, estos terminan por constituir códigos diferentes. Un claro ejemplo es el latín, cuyas variantes regionales se fragmentaron en diferentes lenguas, como el castellano, el francés, el alemán, entre otros. Desarrollo de interlenguas. En los lugares de coexistencia de diferentes culturas, o sea, culturas que viven, que habitan cerca, pero no se mezclan, cada una de las cuales posee su propia lengua. Se produce el surgimiento de un código común para lograr la comunicación. Tal es el caso del Spanglish, el portuñol, ¿no? Hablado en zonas fronterizas, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? En este caso, el caso más común del Spanglish es, por ejemplo, cuando estamos
en la zona de Texas, de Miami, ¿no? Que son zonas, bueno, no, Miami no tanto, pero Miami es una zona bien concurrida por la comunidad latinoamericana, pero más en Texas, por ejemplo, que es más fronterizo a los estados mexicanos. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí en este caso, porque las personas, o sea, por la constante intercambio de personas que hablan inglés y español, entonces los español, para intentar comunicarse, a veces no llegan a dominar totalmente el inglés, entonces hay palabras que aún todavía las mantienen en castellano, por eso se llama Spanish, ¿no? Y el portuñol, en este caso, son zonas fronterizas entre, por ejemplo, los estados brasileños y, en este caso, países como Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, este, Uruguay, ¿no? Que son zonas fronterizas con Brasil. Causas extralingüísticas, migraciones e invasiones. Los desplazamientos de las masas, sea de forma pacífica o violenta, han sido una constante en la historia de la humanidad. De esta forma, las lenguas han sido llevadas desde un lugar de origen hacia zonas nuevas. Por ejemplo, la expansión del español en América. ¿Por qué el español es una lengua que se habla en diferentes lugares? Que ha sido llevado por las conquistas españolas, ¿correcto? Entonces, es por eso que en este caso el español, de alguna manera, vive en diferentes lugares. Qué rico huele. Concentración de culturas. Se da cuando en un territorio se desarrollan, en este caso, diferentes culturas. Cada cual con su propia lengua. Entonces, en este caso también se habla de multilingüismo. Por ejemplo, la presencia del inglés y del español en Puerto Rico como lenguas oficiales. ¿Okay? En este caso, el caso de Puerto Rico es un poco más extraño, ¿no? Porque en sí, o sea, de alguna manera, Puerto Rico fue una colonia española que posteriormente fue arrebatada por Estados Unidos. Y Estados Unidos la mantiene, es un colonialismo aún persistente, ¿no? Porque Puerto Rico no es un estado de los Estados Unidos, pero tampoco puede ser un país independiente, es una autoridad autónoma, ¿no? Se llama. Entonces, puedes tener sus propios gobernantes, pero no presidentes, pero a la vez tampoco se le reconoce dentro del territorio norteamericano, del territorio estadounidense, ¿no? Cosas raras, pero en esa historia de dominios han convivido estas comunidades. Por eso que hay, en ese caso, conviven en el lugar estas dos lenguas como lenguas oficiales. Pero para tal caso también es una causa de multilingüismo. Ya. La realidad lingüística en el Perú. El Perú es un país multilingüe, porque desde su territorio coexisten muchas lenguas, alrededor de 70. Más de 40 corresponden a la Amazonía. Lamentablemente, la mayoría se encuentra en proceso de extinción. ¿Ya? La mayoría, como les dije, se encuentra en proceso de extinción debido a la diglosia en beneficio del español, lo que bien sería conocido como la occidentalización. Son lenguas oficiales del Perú el español o castellano, el quechua, el aymara y todas las que se hablen y tengan origen en su territorio. Pero la predominante viene a ser en este caso el español, justamente por un tema de dominio, en este caso, de las élites poderosas. ¿Correcto? Entonces, vemos en la imagen, por decir, lenguas amerindias propias del país, como las andinas, ¿no? Donde tenemos a la familia quechua, que son las variantes del quechua, y la familia aru, como el aymara, el auqui y el jacaro. Las lenguas amerindias amazónicas constituyen una totalidad de 16 familias lingüísticas. Las lenguas no amerindias son las lenguas extranjeras,
que llegaron durante la colonia, como el español, el japonés, el chino, el alemán, entre otros, ¿no? El español peruano, o sea, en este caso, un español andino, Sierra Costa Sur, o un español no andino, ¿no? O sea, hay también expresiones. En este caso, del español, o sea, hay, de alguna manera, el español que se habla aquí no es el mismo español que se habla en la península ibérica. Y a su vez, el español que se habla en otras zonas del país no es lo mismo que se habla en la capital, por ejemplo, ¿no? En este caso, en el caso del español no andino, tenemos el español ribereño, costa y norte y centro, y el español amazónico. O sea, hay también diversas expresiones del español, en este caso, ya, diversas expresiones del español, ¿correcto? Muy bien. En pantalla vemos, por ejemplo, las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias, ¿correcto? Bueno, aquí hay un pequeño error en realidad porque están ingresando la familia de las lenguas andinas como no amerindias. Y en realidad es amerindio, ¿ya? Salvo subsanado ese pequeño detalle, vemos en las lenguas amerindias que tenemos tanto la familia de las lenguas amazónicas como de la familia andina. Pero en el caso de las familias amazónicas, ya, en el caso de las familias amazónicas, por ejemplo, tenemos el Culina, que es la familia Aragua, la familia Arawak, la familia Bora, Cahuapana, Candoshi, la familia Huitoto, la familia Jíbaro, la familia Pano, la familia Peyauyagua, la familia Tacana, Ticuna, Tucano, la familia Tupi Guaraní, la familia Zapra. O sea, todas ellas congregan un grupo de lenguas. Mira, y dentro de cada familia hay una lengua distinta. Entonces, son más de 70 lenguas amazónicas. Por eso que el país es multilingüe. Solamente contando las lenguas amazónicas, ¿ah? Ojo, solamente las lenguas amazónicas. Luego tenemos las familias andinas que sí son más pequeñas, ¿no? Como el Aru, al cual tenemos el Aymara y el Cauqui, y la familia quechua, que en este caso incluye lenguas quechuas. En el caso de las lenguas no amerindias tenemos el español, que de formación de familia románica, el japonés, el chino, la inglesa, el francés y el italiano. En el caso de español, francés, italiano, provienen de la familia románica porque les había mencionado que proviene del latín, ¿correcto? En el caso de la china es de la familia subchina, en el caso del japonés el uraloaltaica, ¿ok? Entre otros. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, en este caso, mira, imagínate, ¿cómo no puede haber en este caso con esta variedad de lenguas, cómo no puede haber una cantidad de dialectos? Entonces, imagínate la cantidad de lenguas que se van, en este caso, se van enlazando entre ellas mismas, ¿no? Entonces, de alguna manera, y cada una de estas lenguas, por ejemplo las amazónicas, ¿correcto? Tiene su propia escritura, tiene sus propias, o sea, imagínate la variedad multilingüística en el país, es inmensa, ¿correcto? Es inmensa. Entonces, en este caso, eh, por eso que en este caso estamos hablando de una familia en el país, una familia o un país multilingüe. Entonces, si tú vas a, por ejemplo, a la Amazonía, ya más allá de encontrarte con personas que hablen el español, o sea, ya con su propio dialecto, porque recuerda que en el propio Iquitos, en las propias ciudades amazónicas, hay palabras que son producto del dialecto regional, o sea, originarios allá, ¿no? Cuando te dice guambrillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es? En este caso, es una expresión propia de la selva, propia de las zonas de allá. Entonces, imagínate que además del español,
También hay, en este caso, comunidades que tienen su propio idioma. Comunidades no contactadas que en este caso desean mantener sus costumbres. Por eso nuestro territorio amazónico es inmenso y es rico. Y en este caso, dentro de la Amazonía, se desarrollan todas estas lenguas. Muchas de ellas, como lamentablemente, no tienen todavía no hay una protección porque sus propios pobladores están expuestos a las múltiples consecuencias de la industrialización, ¿no? Que en este caso está arrasando con zonas amazónicas, con la vida también de ellos. Entonces, si ellos mueren, se muere esa lengua. Y la habla si no hay otra persona quien la hable. No hay un grupo de personas quien la mantenga viva. El español va a seguir por muchos años porque acá la gran mayoría habla español. Pero, por ejemplo, si hablamos del culina, si hablamos del chamicuro, si hablamos del bora, del jebero, ¿quién no va a hablar si no hay, si las comunidades están desapareciendo? Por eso es muy importante el cuidado de la Amazonía. O sea, está bien. Hay en este caso, podemos decir de que sí hay, se puede explotar la Amazonía con fines, en este caso, con fines de la industrialización, pero tiene que ser de manera medida. Si lo hacemos de manera desmedida, arrasando todos los bosques, después, en este caso, estamos perdiendo mucha y valiosa identidad cultural. ¿Correcto? Entonces, lo que tenemos que quedarnos, en este caso, con con la idea es de que nuestro país es un país multilingüe. O sea, nuestro país no es de una sola lengua, tiene varias, Varias lenguas. muchas, ¿no? Entonces, donde Bastantes. más hay, en este caso, es en la Amazonía, ¿correcto? En la Amazonía tenemos más de 16 familias de lenguas y cada familia son varias lenguas entre ellas. Entonces, es donde hay más. ¿Por qué? Porque en este caso hay muchas más comunidades nativas. Muchas comunidades que en este caso prefieren no ser contactadas y mantener sus costumbres. Es su propia determinación. Respetable, totalmente. Por lo menos tienen que ser protegidas, porque cada una tiene o sea, ha desarrollado una propia lengua, ha desarrollado un ambiente, o sea, cultural y lingüístico. Entonces, por lo cual tiene que ser cuidado, ¿correcto? Ahora, también en este caso, nuestro país, si bien ha tenido de alguna manera un proceso de dialectización, donde se ha podido, en este caso, eh, formar una multiplicidad de lenguas, también ha sido productos de invasiones, ¿no? Entonces, que de alguna manera aún todavía persiste, ¿correcto? No sé si fue con ustedes en otro curso que les hablaba del proceso de la homogenización, ¿no? Que es que todo el mundo hable un solo idioma, cuando hablaba de la lengua de que era más que lingüística, era más política. La lengua oficial, en este caso en sí, para los lingüistas no tiene ninguna relevancia, porque para ellos lo importante es el desarrollo de la cultura misma. Pero, en este caso, para los políticos sí es muy importante la homogenización, porque de acuerdo a ellos, ¿qué haces? Impones tus propias costumbres, tus propios, tu propio punto de vista y dejas a un lado múltiples puntos de vista. Dejas de lado múltiples, en este caso, eh, si se puede decir, comunidades que también necesitan su propia voz y, en este caso, su propia voz y su propio, y también su propio ambiente, definitivamente, ¿correcto? Entonces, en ese caso, eso es lo que tenemos que llevarnos como lección acá.
somos un país multilingüe, tenemos una diversidad de lenguas, una diversidad cultural grande y que debe ser mantenida como tal, como diversidad. Y dentro de nuestra diversidad de lenguas, en este caso, tenemos que respetar esta diversidad de puntos de vista. No puede, o sea, sí, bacán, que haya un idioma oficial, bueno, perfecto. Pero eso no tiene que ser motivo de homogeneizar a todos. Simplemente es mantenerlo como oficial, pero también mantener vivo a nuestras distintas comunidades lingüísticas, que así nomás no hay en el mundo. Entonces, eso es lo más importante. La mayor cantidad de familias lingüísticas están en la Amazonía. Son más de 16 familias de lenguas. En ese caso, en los que de alguna manera se mantienen a lo largo del tiempo, es en este caso la zona andina, donde tiene a la familia quechua como una de las más importantes, ¿correcto? Ya, en este caso, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda al respecto sobre el multilingüismo? No, profesor. No, profesor. ¿No? ¿Qué es el multilingüismo? ¿Correcto? Por ejemplo, ¿el español es una lengua amerindia o es una lengua no amerindia? ¿No amerindia? No amerindia. No amerindia. Correcto. ¿Por qué? Porque en este caso ha sido producto de una invasión. Correcto. El chino es una lengua amerindia o no amerindia. No amerindia. No amerindia. No, amarilla. No amerindia. Correcto. Porque en el caso del chino es más bien ha sido, perdón, producto de la venida de esclavos, de culíes o esclavos indios, ¿no? Que en ese caso mantuvieron su lengua y después posteriormente hicieron colonia. En el caso de la colonia china es una de las más grandes del continente. Después de Brasil, la colonia china en el Perú es de las más grandes. ¿Correcto? Entonces, mira, a pesar en este caso de haber venido de un proceso de esclavitud, han podido en este caso diversificarse y mantenerse como colonia. ¿Correcto? Entonces, eso es más que todo por el tema del multilingüismo. ¿Correcto? En la siguiente sesión vamos a hacer una pequeña práctica para poder recordar, en este caso, a las familias amazónicas y las familias tanto amerindias como no amerindias. ¿Bien? Profesor, ¿puede volver a repetir, por favor? Disculpa. Que si puede volver a repetir lo que había dicho porque tenía problemas con mi computadora y la Mm. tuve que volver a reiniciar. No te entiendo. Dice que si se puede volver a repetir. por favor. Pero ¿de dónde tengo que repetir? Lo de la clase. Lo que te puedo hacer es un resumen en todo caso. Ya estábamos hablando del multilingüismo en el Perú, que en este caso, que el multilingüismo quiere decir que la convivencia de múltiples lenguas en un solo país, en un determinado lugar geográfico, ¿correcto? La clasificación de lenguas en el país se puede distinguir de dos clases, dos tipos. Las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias son las nativas, ¿ya? En este caso tenemos la familia amazónica, que son más de 16 lenguas, 16 familias de lenguas, perdón, y en este caso la familia andina, ¿correcto? Que tenemos lenguas como, por ejemplo, el quechua, el cauqui, el jacaru, entre otros. Lenguas no amerindias, en este caso tenemos las que han sido de alguna manera, han venido de afuera, como por ejemplo el español, por ejemplo el inglés, el japonés, el chino, el japonés decía, el chino, el alemán, el francés, entre otros, ¿correcto?
Causas del multilingüismo entre las que podemos tener es, por ejemplo, la dialectización, por decir, ¿no? La formación de múltiples lenguas a pesar de tener una cercanía geográfica. ¿Ya? También en ese caso el proceso de la interacción de dos diversas comunidades. Por ejemplo, están las variantes como idiomáticas como el Spanglish o el portuñol, que se forman cuando tenemos dos comunidades lingüísticas coexistentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que en este caso es el inglés, en México es el español, pero de alguna manera la migración constante de México hacia Estados Unidos genera en este caso una variante idiomática que es el Spanglish, que es hablar mitad de palabras en inglés y la otra en español. O igual también en este caso en las zonas fronterizas de Brasil con sus otros países como Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, ¿no? Uruguay, donde en este caso se hablan variantes como el portuñol, ¿no? Que es igual, uso de palabras en inglés, perdón, uso de palabras en castellano y otro que son palabras en portugués. Otras de las causas también del multilingüismo viene a ser, en este caso, las invasiones, ¿correcto? O sea, es la expansión de imperios antiguos a otras zonas del mundo, como por ejemplo la expansión del español. O sea, el hecho de que se hable, por ejemplo, español en varias zonas de América es inevitablemente en este caso, la llegada de los españoles, ¿correcto? Quienes para poder mantener o controlar estas colonias impusieron en este caso su lengua. Aparte también de su cultura como la religión. La idea es desposeer de alguna manera a los colonizados de sus costumbres, de su lengua y adoptarles otra. Con eso los tenías dominados. Correcto. ¿Ya? Entonces, eso de alguna manera es el resumen de la clase del día de hoy. Bien, me dan unos... A ver, los que tienen cámara apagada, por favor, préndanla para poder tomar la asistencia. Me había olvidado de tomar la asistencia temprano. Ya, a ver, por favor. Para poder en este caso ponerlo Profesor, en el grupo. Dime, Gerard. ¿te puedo enviar la tarea? ¿Puedo enviarte la tarea hoy, profesor? Si la puedes hacer, sí. Ya, profesor. Ok, ya muchachos. Entonces, de aquí nos vemos en 5 minutos para no, de acá no vemos otro día, si no me equivoco, ¿correcto? Ok, Profesor, chicos. mañana, porque con Sí, usted mañana, tenemos ¿no? solo una Ya, hora. perfecto. Muy bien. Mañana. Entonces, nos vemos mañana. Cuídense. Chao, chao. Chao, profesor, cuídese. Chao, profesor. Profesor. Hasta Chao, mañana, cuídese. profesor. Chao, profesor. Chao. Profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao. Sí.